A finales de 1944, los alemanes se retiraban en todos los frentes. El mundo libre volvía a tener esperanza, y yo también. Saúl Padover, 39 años, nacido en Viena. Ahora oficial de una unidad especial estadounidense para la guerra psicológica. La guerra todavía no había acabado. Y no solo luchábamos contra una maquinaria militar, sino también, por así decirlo, contra una mentalidad. ¿Por qué los alemanes luchaban hasta el último aliento? ¿Qué los impulsaba? Nuestra misión era responder esa pregunta. Hablé con cientos de personas, amas de casa, sacerdotes, obreros, miembros de las juventudes hitlerianas. Todo para averiguar el porqué en un país que había sido el mío. En busca del pueblo de Hitler. Primera parte. Conformidad. Estábamos prevenidos por las películas informativas del ejército. Está en territorio enemigo. Tenga cuidado. No confíe en nadie. No asuma riesgos. Y como nos auguraban algunos compañeros bien intencionados, os van a hacer picadillo. Tras haber sido vencidos, los alemanes se acercaban a mí de forma pacífica, casi sumisa, pero tan extraños como si fuesen de otro planeta. El país que había dejado 15 años antes, cuando era un joven doctorando, no era el mismo. Ardía en deseos de saber por qué. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Se lo pregunté a los alemanes recién liberados, una muestra de la población. Obra de arte alemana. Aquí está, mi antigua profesora. Señora Pernitz, gracias por molestarse en venir aquí. Siéntese, por favor. No tiene nada que temer. Mis compañeros y yo solo queremos hacerle un par de preguntas. Bueno, en lo político soy como una niña pequeña. ¿Igual que sus alumnos de primaria? Escuche, esto es lo que he enseñado a los niños. Leer, escribir, cuentas. El Führer, Hitler, la política, eso no tiene cabida en la escuela. Estudiábamos su vida, sus obras. Igual que en el caso de otros grandes hombres de Estado. Todo lo que sé lo aprendí de mi marido. Por mi parte, yo no soy nazi. Claro que no. Después de semanas de trabajo, no encontramos ni un solo nazi. Solo eran personas que no habían tenido nada que ver con lo sucedido. ¿Qué significaba eso? ¿Que Hitler lo había hecho todo solo? Tras la guerra, los alemanes negaban haber sido nazis. La relación entre ser alemán y ser nazi era algo que había preocupado a los alemanes durante todo el Tercer Reich. Es algo que siguieron cuestionándose después y cada uno encontraba su propia respuesta. Cada uno decidía cuánto de la ideología nazi iba a asumir. No todo el mundo era nazi al 99%, por supuesto, pero muchos lo fueron al 60 o al 70%. Muchas personas aceptaron partes del programa de los nazis. El partido nazi quiere movilizar y convencer al pueblo. Por eso se muestra en público. Pocas sociedades han estado tan organizadas como la alemana de aquel tiempo. Además del partido de Hitler, había grupos de todo tipo. De jóvenes, de trabajadores, de abogados, de conductores. Una organización nazi con 69 millones de miembros al principio de la guerra.
casi tantos como habitantes tenía Alemania, y muchos más que los votantes de Hitler. Cuanto más éxito tenía el Tercer Reich, o antes el movimiento nacional socialista, más se identificaba el pueblo con él. Muchos creían que vivían una edad de oro y querían formar parte. Cuanto más se identificaban con la nación y con el poder, más orgullosos se sentían. ¿Por qué incluso las personas más sensatas se unieron a ellos en masa? ¿Por qué era tan atractiva la comunidad nacional que prometían los nazis? ¿Creían que así iban a superar el tiempo de las crisis y las trincheras? La economía de la República de Weimar estaba sostenida por préstamos americanos que desaparecieron con el crack de Wall Street. La economía alemana se hundió. Los bancos cerraron en 1931 y el desempleo era como mínimo del 35% a mediados de 1932. Los efectos fueron devastadores. Alemania sufrió mucho más que Gran Bretaña o Francia, por ejemplo. El experimento de la República parecía haber fracasado en 1933. Los enemigos de la democracia se aprovecharon. Los comunistas seguían creciendo. Tenían 100 escaños en el Parlamento en noviembre de 1932. Eran el partido de los desempleados, aunque los nazis también recibieron votos de muchos parados. Los extremistas de izquierdas y de derechas aparecían como los salvadores en un momento de necesidad. Los comunistas estaban ganando poder y pretendían crear una Alemania socialista según el modelo de la Unión Soviética. Los alemanes sabían lo que había sucedido con la burguesía, como decían los comunistas, con las clases medias, arrestados, expropiados y ejecutados durante la revolución bolchevique. La gente tenía miedo y ese fue un factor muy importante para que muchos alemanes de clase media votasen a los nazis. Vivimos la inflación y la crisis. Fueron tiempos terribles. Todos queríamos que las cosas mejorasen. Sí, yo también recuerdo aquella situación. Entonces ya lo sabe. Después llegó el Führer, que prometía una vida mejor a los trabajadores. Como un salvador. ¿Cómo cree que el Führer se ganó el apoyo del pueblo? No fue con palabras, sino con trabajo y pan. El régimen se presenta como un salvador en una época de necesidad, ofreciendo pan y trabajo. Aunque los planes proceden de la época de la República de Weimar, el gobierno se apunta a los primeros éxitos en el mercado laboral. No se puede mantener la propaganda si no sucede nada. Superar el paro fue un gran paso. Al final de la República de Weimar había más de 6 millones de desempleados. Todos volvieron a trabajar poco a poco, por lo que sentían que estaban contribuyendo al desarrollo. Igual que las pirámides cuentan la historia de los faraones, las maravillosas autopistas recordarán siempre la personalidad más excepcional de la historia del pueblo alemán. La de uno de nuestros compatriotas que, partiendo de la nada y sin ayuda exterior, solo con sus propias fuerzas ha creado un nuevo imperio. También hicieron un gran esfuerzo propagandístico que, en mi opinión, convenció a mucha gente de que las autopistas se construían para crear muchos puestos de trabajo en el sector público. Si lo analizamos detenidamente, no contrataron a tantas personas, pero tuvieron un gran efecto propagandístico. El programa estatal de empleo dio trabajo a unos 120.000 desempleados.
Los programas para la creación de empleo, la lucha contra el paro, la estimulación de la economía por diferentes medios, la motorización y, por supuesto, los efectos del rearme. Todo eso aportó algunos beneficios, pero no debemos olvidar que eran medios y no el fin que buscaba el régimen nazi. No estaban interesados en crear una sociedad próspera en los años 30, sino en que Alemania estuviese preparada para la guerra. El coste, más horas de trabajo, asignación estatal de los trabajadores y controles de calidad. Las empresas también tenían su propio Führer. La estabilidad laboral era lo más importante, además de las oportunidades, en especial para los jóvenes. De modo que, aunque los trabajadores mayores no estaban tan entusiasmados con el nazismo, los hijos e hijas de los viejos socialdemócratas estaban mucho más comprometidos con el Tercer Reich. En 1936-1937, el nazismo era lo normal. El Tercer Reich se presentaba como algo agradable y próspero a ojos de los alemanes, a diferencia de Weimar. Y la promesa de seguridad y prosperidad parecía muy accesible. El Führer quería crear una gran Alemania. Y a los trabajadores les gustó tanto que decidieron abandonar la lucha de clases. Todos estaban de acuerdo en que la idea era buena, el pueblo como comunidad. Sí. Para mí esa mujer era una mina. Decía que no le interesaba la política, pero cada vez que hablaba del Führer se le iluminaban los ojos. Había interiorizado toda la ideología del partido. Se podía leer como un libro abierto. Al final, todo el pueblo estaba con el Führer. Al menos eso nos decían. Así que eso es lo que le decían los nazis, las autoridades, su esposo. ¿No serían en realidad sus propios deseos los que lo hacían tan atractivo? Sí que hubo cambios, pero en gran parte fueron simbólicos. La percepción de los cambios y la esperanza de que iban a continuar fueron más grandes de lo que sucedía en realidad. Los alemanes ganaban de media menos que antes de 1929. Para los no privilegiados, el régimen de Hitler seguía manteniendo la distancia entre clases. Pero la situación de la mayoría había mejorado en comparación con los años de la crisis debido al desarrollo de la economía mundial, y querían volver a permitirse algún lujo. Si estudiamos la publicidad durante el nacionalsocialismo, por una parte encontramos al idolatrado Hitler y al partido, pero por otra también destaca el progreso técnico y muchos signos del creciente consumo masivo. Encontramos anuncios en los que nos venden una Coca-Cola bien fría o la posibilidad de tener un Volkswagen. Una visión de futuro. Otro símbolo de la modernidad es el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín. Los nazis se consideraban un movimiento joven, dinámico y moderno, y también pensaban en infraestructuras modernas para una Alemania donde la velocidad, la eficiencia y los nuevos medios de transporte tendrían un papel fundamental. Les encantaba la aviación. Las imágenes de dirigibles y aviones Junker son claves para entender cómo se veían a sí mismos los nazis. El déficit es grande tras la reciente crisis. El régimen utiliza el consumo y la tecnología moderna para sus propios fines. La radio de marca Volksempfänger, el receptor del pueblo, lleva mensajes del gobierno a todos los hogares. El Estado también ofrece distracciones y reposo a sus ciudadanos. Es bueno para fortalecer al pueblo.
El régimen contaba con una organización llamada Fuerza a través de la Alegría, que formaba parte del Frente del Trabajo, la gran organización monolítica en la que los nazis transformaron los sindicatos. Pusieron en marcha numerosas iniciativas: vacaciones para los trabajadores, viajes a lugares como Madeira, la costa de Italia, Francia, o en general lugares con dictaduras afines a los nazis, como Italia o España. Y también viajes por Alemania. Muchas excursiones. El servicio de viajes alemán, el KdF, recompensaba el buen comportamiento de los trabajadores y de una clase media no muy adinerada. El Estado mandaba de viaje hasta 10 millones de turistas al año. Para muchos eran sus primeras vacaciones, una sensación inolvidable para alguien con una vida sin muchos cambios. Era muy importante mantener la actividad en todo momento. En algunos textos se dice que la vida en el régimen nazi era como una borrachera. Era frenético, no nos daba tiempo a pensar, no podíamos asimilar nada tan rápido. También se puede decir que así es como funcionan las dictaduras, logrando que la gente no llegue a entender. Otra forma de distracción eran las festividades nacionalsocialistas. Pero en realidad nos estaban mintiendo. Nos engañaron con esperanzas y promesas. Estoy muy decepcionada con el Führer. Así que le echaron la culpa de todo al Führer, el mismo al que tanto habían amado. En las conversaciones, entrevistas o interrogatorios que presencié, no se descubrió ninguna relación con los crímenes que el régimen había cometido contra su propio pueblo. Georg Stefan Troller estaba en el ejército estadounidense. Como Padover, era un judío originario de Viena y huyó a América en 1938. El ejército estadounidense utilizó a los emigrantes jóvenes que hablaban alemán para interrogar a los prisioneros. Georg, al igual que Padover, realizó entrevistas a civiles de las regiones alemanas ocupadas por los Estados Unidos. Soy inocente. Yo no he hecho nada. Eso apunté entonces. Fue Hitler, solo Hitler. Un solo hombre era responsable de 18 millones de víctimas. Nadie más había hecho nada. Nadie tenía la culpa. Trabajadores alemanes. Hitler cortejaba a los grupos de los que salían sus principales rivales. Yo soy uno de vosotros. Crecí entre vosotros. Logré ascender poco a poco. Solo con el esfuerzo, con el estudio y también, ¿por qué no?, con el hambre. ¿Cómo consiguió Hitler recibir también la atención de los empresarios? ¿Cómo se dirigió a aquellos que al principio no estaban de su lado? ¿Es porque se hizo pasar por uno de ellos? ¿O más bien porque eligió como festivo nacional la gran fiesta del movimiento obrero, el 1 de mayo, por primera vez en 1933? En mayo del 33, la esposa de un funcionario de Brunswick escribió a su hija: Quien ha vivido un día así en toda su grandeza está por encima de toda la palabrería, la envidia y las calumnias del extranjero. Todo eso carece de valor. Al día siguiente, las sedes de los sindicatos fueron asaltadas y se destruyeron por completo las estructuras del movimiento obrero. Fue un episodio de violencia brutal, con muertos, palizas, arrestos e internamientos en campos de concentración improvisados. La seducción convivía con la violencia. En cada lugar al que llegábamos todo era destrucción y desesperanza. Nosotros, la mano ejecutora de un tribunal mundial.
Antes del 33, cuando vivía en Alemania, ¿no había querido creer lo débil que se había vuelto esa sociedad? ¿Dónde estaban los librepensadores que había conocido, con sus ideas y sus convicciones incompatibles con la ideología nazi? En Aquisgrán, la primera gran ciudad a la que llegamos, encontré lo que buscaba. En un taller de tipografía. Claro que era miembro del partido, pero no del nazi. Heinrich Hollands militó en el SPD hasta que lo prohibieron en el 33. El tipógrafo me enseñó su imprenta, de la que había tenido que huir. En cuanto se hicieron con el poder, los nazis atacaron. No solo temíamos por nuestro puesto de trabajo, sino también por nuestra vida. ¿Por qué nos defendisteis? ¿Por qué no hubo ningún tipo de resistencia? Una huelga, no sé, barricadas. Algunos querían echarse a la calle, pero la dirección del partido les paró los pies. A Hitler lo habían nombrado canciller legalmente, por lo que la resistencia iba contra la ley. Y para agradeceros vuestro silencio, los nazis fueron muy amables con vosotros. Sí. Algunos compañeros cambiaron por completo después de una paliza de la Gestapo. La mayoría de los prisioneros, incluso cuando huyeron al extranjero, nunca dijeron lo que habían pasado en la prisión. Algunos por miedo, otros por vergüenza. La mayoría solo para olvidar. Creo que mucha gente ha olvidado el alcance y el nivel de violencia y brutalidad. Fue entonces cuando abrieron los campos de concentración de Dachau y muchos otros más pequeños, antes de la gran organización que hubo más adelante. Unos 100.000 socialdemócratas y comunistas fueron arrestados y enviados a esos campos, maltratados, torturados. Cientos de ellos fueron asesinados. Otros salieron libres semanas o meses después, con la condición de que nunca volviesen a participar en política. Por su oposición a la toma del poder de Hitler, la izquierda recibió una sangrienta lección en los nuevos campos de concentración. No era un secreto de Estado. Desde el principio, hablando de la persecución de adversarios políticos entre la burguesía partidaria del partido nazi, ya se oían cosas como Hitler está haciendo limpieza o no hay que tenerlo en cuenta. Si no hay que tenerlo en cuenta, es porque es algo que aceptamos para alcanzar un objetivo más importante, algo que viene en camino, un Estado autoritario y severo en el que vuelva a reinar el orden, tal como deseaban muchos conservadores. Los encargados de imponer el orden eran generalmente apreciados. La población en masa responde a la llamada de la policía, que demuestra una vez más su popularidad. Era un sistema de represión mucho más grande de lo que parecía si lo comparamos, por ejemplo, con la Gestapo, que era mucho más pequeña. Si alguien hacía una declaración en contra del régimen, podía ser arrestado por el jefe local del partido o por un dirigente de las juventudes hitlerianas. Se enfrentaba a diferentes sanciones, como perder un trabajo en el sector público, por ejemplo. Uno de los aspectos más chocantes de la vida bajo el nacionalsocialismo es que mucha gente mandaba cartas espontáneas de denuncia. ¿Se mantuvieron unidos en la clandestinidad? Eran tiempos muy peligrosos. Uno no sabía en quién podía confiar y en quién no. Yo no quería trabajar para los nazis. Teníamos que buscarnos la vida como podíamos. En el 33 el SPD tenía 7 millones de votantes. No se fueron del país ni se evaporaron. En cierto modo sí. Si los compañeros no causaban problemas, la Gestapo los dejaba en paz. Sobrevivir en Alemania se pagaba con la muerte política.
Yo comprendía muy bien la decepción del viejo socialdemócrata. La compartió con muchos que no querían aceptar que todo por lo que habían luchado había desaparecido de la noche a la mañana. Lo que se pudo ver enseguida fue una absoluta desmoralización de los socialdemócratas y los comunistas. Todos ellos veían claramente lo que los nazis querían y les resultaba deprimente y frustrante ver que lo lograban. Por ejemplo, el domingo del potaje. Todos los compatriotas comen lo mismo y además hacen un donativo para ayudar a los más necesitados. Cosas como el domingo del potaje representaban la unión del pueblo, puesto que el gran empresario y el obrero comían lo mismo. Pero era solo simbólico. El jefe seguía siendo el jefe y el obrero era el obrero. El concepto de comunidad del pueblo era solo propaganda, una promesa más que una realidad. Tal vez fuese solo propaganda, pero a muchos alemanes les encantaba la idea de la unión de todo el pueblo. Incluso el saludo Heil Hitler era utilizado por las clases populares. Por ejemplo, el cartero que entregaba el correo a un profesor le decía Heil Hitler, profesor. Era un símbolo de igualdad social. Sin embargo, no sustituía a la verdadera igualdad social ni a un programa de bienestar justo, algo que no llegaría hasta después de la guerra. Pero los símbolos también contaban. A veces las clases populares también ejercían el poder. Como vigilantes de barrio, informaban a sus superiores y vigilaban el buen comportamiento de sus vecinos en todo el país. Vigilantes de barrio, jefes de distrito... El país está lleno de agentes del partido nazi. Más de 1 millón de alemanes tienen algún cargo en el partido, casi todos voluntarios. Y todos tienen uniformes e insignias. Así se sentían reconocidos, valorados. Se consideraban miembros de una élite. Recibían condecoración tras condecoración, de modo que se sentían especiales. Al mismo tiempo, otros eran despreciados, humillados. Los uniformes elevan a las personas. Por eso había tantos puestos y tantos cargos. Además, todos sentían que hacían algo, que contribuían. La comunidad del pueblo, de la que siempre se hablaba, era, en primer lugar, una comunidad de servicio. Una comunidad de servicio despiadada, con tendencia a eliminar a los inútiles, a los que no eran tan eficaces, tan capaces. También tuve un encuentro memorable. El obispo católico de Aquisgrán. Me preguntaba si la decadencia había conmovido la conciencia de este dignatario espiritual. Busco respuestas, Eminencia. Nadie puede dárselas. ¿Ni siquiera Dios? ¿Cómo podemos exigir heroísmo al hombre de la calle? Hemos estado en Francia, Holanda, Bélgica. Allí ha habido muchos valientes. Pero aquí, en esta tierra, la resistencia llevaba al martirio. Jesucristo no tenía miedo de decir la verdad. Es cierto. Y mire lo que hicieron con él. Las iglesias, en especial las protestantes, se entendieron con el régimen, a veces con entusiasmo y a veces a regañadientes, preocupadas por su supervivencia.
El cristianismo ya no tenía la misma importancia que en el pasado, y el nacionalsocialismo era, si queremos decirlo así, un sucedáneo de religión. Todo su simbolismo, los lugares sagrados construidos por los nacionalsocialistas, las catedrales de luz, sustituían a las iglesias. El nacionalsocialismo se presentaba como una religión sustituta. Era necesario creer. Quien no creía no estaba dentro. El partido aprovecha para sus propios fines la necesidad atávica de fe y de rituales. Juro por mi pueblo, mi honor y mi patria, sobre la bandera del nacionalsocialismo, lealtad a nuestro Führer. Amén. Cada bandera tocada por Hitler se convierte en un objeto sagrado. El propio Hitler se presenta como el redentor que liberará al pueblo alemán y lo guiará hacia la luz. Se apelaba a las emociones de las personas, que estaban tan fascinadas que preguntas racionales como ¿tiene sentido o está bien? Pasaban a un segundo plano. La gente no quería ser crítica, no quería ser política, sino creer ciegamente. Era una propaganda que surtía efecto. Lamentablemente el pueblo no dijo no en 1933. No debe olvidar eso. Pero seguro que para usted Hitler era el anticristo hecho hombre. ¿Por qué? Si incluso llegó a acuerdos con el Vaticano. Claro, ahora lo vemos de otra forma. Con la perspectiva de hoy, la Iglesia lo habría condenado. Así que los pastores también se equivocan. Ahórrese el sarcasmo. Debe saber que en mi pecho de obispo late un corazón alemán. Sí, soy un patriota. A mí también me gustaba este país. Tal vez llegué a amarlo. Pero es necesario llevar ese amor al punto de creer a cualquier demagogo. Somos un país con enemigos en el exterior y con demasiadas personas en muy poco espacio. Nuestros vencedores nos humillaron en Versalles en 1918 y redujeron aún más nuestro espacio. No conozco a ningún alemán verdadero que no lo haya vivido como una dolorosa injusticia. Los nazis fueron capaces de apelar a creencias, prejuicios y pasiones anteriores, donde tenía un gran peso el nacionalismo. El nacionalismo es claramente inseparable del nacionalsocialismo. El nacionalismo nace de la Primera Guerra Mundial y de la humillación sentida tras el Tratado de Versalles. Solo fue humillante porque la gente era nacionalista. Objetivamente era un tratado duro, pero no intolerable. Permitía la existencia de Alemania, y las condiciones internacionales mejoraron durante la República de Weimar. Sin embargo, los nacionalistas no aceptaban que Alemania fuese una potencia de segunda clase. Los rituales en honor a los caídos en la guerra iban acompañados por el deseo de vengar la humillación sufrida. Debemos pensar que tras la Primera Guerra Mundial muchos alemanes se sentían avergonzados por la derrota. La nación estaba por los suelos, políticamente debilitada, destrozada. Casi todos los hombres adultos eran veteranos de guerra, muchos de ellos traumatizados. Estaban realmente al límite.
Ellos fueron los padres de los que llenaron las filas de las juventudes hitlerianas. Muchas veces, esos jóvenes querían vengar la vergüenza y el sufrimiento de sus padres y restaurar la grandeza y el honor de Alemania a cualquier precio. Con la entrada en Austria, en la Renania desmilitarizada y en Checoslovaquia, el régimen de Hitler pasó a la ofensiva y se rebeló contra las limitaciones impuestas por las potencias vencedoras. La actitud ante la política exterior de los nazis era positiva, siempre que los resultados fuesen pacíficos. No fue pacífico para los checos, ni para los disidentes austriacos, pero desde el punto de vista de los alemanes, el Tercer Reich logró anexionar Austria y los Sudetes sin tener que ir a la guerra. También hablé con jóvenes que se habían educado en las juventudes hitlerianas. Me dieron la impresión de querer vengar a toda costa la humillación de sus padres en la Guerra Mundial, con un nuevo sentimiento de superioridad. A su manera, era lo que hacía la joven taquígrafa que conocí cerca de la frontera belga. ¿Quién es un nazi para usted? Es alguien que cree todo lo que dice el partido, que saluda con Heil Hitler y que va todos los domingos a las reuniones del partido a la hora del servicio religioso. ¿Se casaría usted con un nazi? Por favor, no. ¿Y con un ruso o con un francés? Los alemanes solo deben casarse con alemanes. No está bien mezclarse con razas extranjeras. El fuego. Un concepto de valor eterno para una raza. Para nosotros, los nórdicos, no es solo un símbolo, sino una necesidad vital. En el caso de los nazis, existía un sistema de razas jerarquizado, una ideología del odio racial y derechos de una raza sobre otra. Tenían el concepto del derecho de Alemania sobre el mundo, un derecho moral a tener colonias, al espacio vital. Alemania tenía derecho a gobernar a otros pueblos. Y esa ideología debía entrar en la cabeza del pueblo un día sí y otro también. El régimen nazi ponía mucho entusiasmo en eso. Los germanos pertenecen a la raza nórdica, que es la más valiosa. ¿Y cómo son los nórdicos? ¿Los nórdicos? El tipo nórdico es de buena constitución, 1,70 m o más. Tiene ojos azul grisáceo y un espíritu profundo. Las SS son un ejemplo. ¿Y cuáles son las razas europeas menos valiosas? Rusos, polacos, italianos, franceses. ¿Judíos? Por supuesto. En algunos momentos me sentía como un extraño, aunque estaba acostumbrado a todos esos conceptos. ¿Reconocería a un judío si lo tuviese delante? Al momento. Los judíos son todos... ¿Sí? También puede haber algunos inteligentes entre ellos. Tal vez, aunque no eran buenos para Alemania. No deberíamos haberlos expulsado. Podía sentir los vacíos y las carencias que había en este país. Y qué poco tenía que ver con mis recuerdos de Alemania. En la primavera del 45 llegó por fin el avance que esperábamos. Pudimos cruzar el Rin y conocer las entrañas de aquel imperio fascinante.
Desde el paso del Rin hasta Nuremberg, el nazismo había desaparecido. Nadie decía Heil Hitler. Nadie se ponía firme. Nadie levantaba el brazo. Las banderas, las insignias y las dagas de honor habían desaparecido de la vista. Y también la ideología nazi. Tras la toma de Nuremberg, arrancamos las cruces gamadas. Y tal vez fue ahí cuando los soldados americanos entendieron lo que había pasado. Antes de eso no habían visto nada del nazismo. Fue en ese momento. Nuremberg siempre había sido uno de los centros del nazismo. Ahí nos convencimos de que esa ideología había sido algo más que un fantasma. En los recintos de las asambleas del partido, los nazis se exhibían todos los años. La comunidad popular es una enorme y brutal comunidad de exclusión. Por eso funcionaba tan bien, porque sus miembros tenían la sensación de pertenencia, de honor, de elevación. Veían que los judíos, los llamados asociales, los homosexuales, los gitanos, estaban excluidos. No eran miembros. Los débiles, los que nadie quería. Después de acabar con la resistencia política, el régimen estrechó aún más las fronteras de la comunidad popular. Entre 1935 y 1936, el régimen entró en una nueva fase en la que perseguía a los que no encajaban, los considerados delincuentes habituales, los que dependían de ayudas públicas, los que eran despreciados por sus vecinos, los que tenían demasiados hijos, los promiscuos. Es un totalitarismo tentador, donde la población llega a apoyar al régimen y a creer que esas personas deben estar en los campos. No les dicen que allí trabajan hasta la muerte, pero saben bastante sobre los campos para creer que son buenos. Nadie se preocupa porque quiten de en medio a esa gente. Los discapacitados psíquicos también están en el punto de mira. La administración organiza su esterilización e incluso el asesinato sistemático de los que considera inútiles e indeseables. Tenemos una comunidad popular, la Volksgemeinschaft, que es casi como un organismo vivo. Ese organismo tiene algunas partes enfermas que hay que extirpar. En ese sentido, los nazis curaron la comunidad. Después de limpiar las imperfecciones, obtendrían la comunidad perfecta, una comunidad popular sin ningún defecto. En Nuremberg, su santuario, el partido excluyó por ley a los judíos de la sociedad alemana en 1935. Al ver la ciudad en ruinas, sentí que se había hecho justicia. Todo esto es culpa de Hitler, se lamentaba un habitante. Joe, mi conductor, le preguntó: ¿y ninguno de ustedes le ayudó? Nuremberg también era el lugar desde donde el panfleto antisemita Der Stürmer sembraba el odio. Pocos se oponían a este espíritu de destrucción. Una doctora berlinesa escribió en su diario: Hoy he comprado intencionadamente en un negocio judío en el que había unos guardias. Uno de ellos quería impedirme entrar. Lo empujé y le dije: con mi dinero compro donde quiero. ¿Por qué no hacen todos lo mismo? Todos los indicios apuntan a que una gran minoría de la población apoyaba las medidas antisemitas del régimen. Una pequeña minoría se oponía a lo que sucedía, pero, por supuesto, casi todos fueron lo bastante sensatos como para no decir nada. Y en el medio había un gran número de alemanes, cuyo número no podemos determinar, que prefirió hacer la vista gorda e ignorar lo que estaba ocurriendo.
De la noche a la mañana los judíos ya no eran alemanes, como si nunca lo hubieran sido. La vida de los judíos alemanes era cada vez más difícil. Discriminados y estigmatizados por medidas burocráticas, estaban excluidos de la sociedad. Una forma de asimilar la ideología nazi era lo que los psicólogos sociales llamamos una pendiente resbaladiza. Por ejemplo, supongamos que despiden a un judío de su trabajo. Usted no es quien lo despide, pero ahora hay una vacante. Le ofrecen el trabajo y usted lo acepta. Desde mi punto de vista, usted es cómplice. Tiene una cierta responsabilidad moral por aceptar el trabajo, pero ¿es culpa suya? Entiendo su lógica. Yo no empecé la persecución de los judíos. Yo no lo despedí. Hay una vacante y alguien la va a aceptar si no lo hago yo. Ahora trabaja en una empresa que no contrata a judíos, por lo que en la práctica forma parte del aparato antisemita. Las campañas difamatorias contra los perseguidos formaban parte del día a día del pueblo de Hitler. Los 500.000 judíos alemanes eran menos del 1% de la población, pero debieron soportar burlas y desprecio, además de amenazas reales. Muchos malvendieron sus posesiones y pagaron grandes cantidades para conseguir los visados que necesitaban para emigrar. Empezó antes de Hitler, en las décadas de 1880 y 1890, con un antisemitismo politizado en Alemania y Europa. Lo que Hitler hizo fue añadir el concepto de los judíos como un cáncer. Esa imagen la utilizó repetidamente y, si pensamos en los judíos como un cáncer, ¿qué hacemos con él? Extirparlo, sacarlo del cuerpo. Hablaban de los judíos como una enfermedad. ¿Qué se hace con las enfermedades? Curarlas, matarlas y librarse de ellas. En noviembre de 1938, cuando la discriminación se convirtió en violencia, se incendiaron sinagogas judías por toda Alemania. Hubo muchas críticas a la violencia en las calles y a la destrucción de bienes materiales. Pero la idea de que los judíos estaban de más en Alemania y que sería mejor que se marchasen parecía estar muy asentada. Entonces pudimos ver la otra cara de este régimen. En una antigua fábrica de munición donde se había utilizado trabajo esclavo, conocimos a un joven que llevaba escrito en el rostro lo que había sufrido. La madre de Kurt era protestante. Su padre, caído en la Primera Guerra Mundial, era judío. Por eso, este estudiante de medicina fue expulsado de las aulas y enviado a un campo de trabajos forzados. Los golpes no me importaban, pero sus palabras eran mucho peores. Decían que mi madre era una puta y mi padre un agresor contra la raza. Yo les gritaba, matadme, hacedme lo que queráis, pero dejad en paz a mi padre. Lo que más me dolió fue que ni siquiera los que estaban contra Hitler nos ayudaron. No, los alemanes no son malos, solo son tremendamente indiferentes. Para ver un nuevo comienzo, le dije en una carta a mi mujer, debemos esperar a la nueva generación. En 1945 solo podíamos rezar para que ese cambio fuese real. La política, eso no tiene cabida en la escuela. Estudiábamos su vida, sus obras, igual que en el caso de otros grandes hombres de Estado. Todo lo que sé lo aprendí de mi marido. Por mi parte,
Yo no soy nazi. Claro que no. Después de semanas de trabajo, no encontramos ni un solo nazi. Solo eran personas que no habían tenido nada que ver con lo sucedido. ¿Qué significaba eso? ¿Que Hitler lo había hecho todo solo? Tras la guerra, los alemanes negaban haber sido nazis. La relación entre ser alemán y ser nazi era algo que había preocupado a los alemanes durante todo el Tercer Reich. Es algo que siguieron cuestionándose después y cada uno encontraba su propia respuesta. Cada uno decidía cuánto de la ideología nazi iba a asumir. No todo el mundo era nazi al 99%, por supuesto, pero muchos lo fueron al 60 o al 70%. Muchas personas aceptaron partes del programa de los nazis. El partido nazi quiere movilizar y convencer al pueblo. Por eso se muestra en público. Dio mucho más que Gran Bretaña o Francia, por ejemplo. El experimento de la República parecía haber fracasado en 1933. Los enemigos de la democracia se aprovecharon. Los comunistas seguían creciendo. Tenían 100 escaños en el Parlamento en noviembre de 1932. Eran el partido de los desempleados, aunque los nazis también recibieron votos de muchos parados. Los extremistas de izquierdas y de derechas aparecían como los salvadores en un momento de necesidad. Los comunistas estaban ganando poder y pretendían crear una Alemania socialista según el modelo de la Unión Soviética. Los alemanes sabían lo que había sucedido con la burguesía, como decían los comunistas, con las clases medias, arrestados, expropiados y ejecutados durante la revolución bolchevique. La gente tenía miedo y ese fue un factor muy importante para que muchos alemanes de clase media votasen a los nazis. Vivimos la inflación, la crisis. Fueron tiempos terribles. Todos queríamos que las cosas mejorasen. Sí, yo también recuerdo aquella situación. Entonces ya lo sabe. Después llegó el Führer, que prometía una vida mejor a los trabajadores. Estábamos prevenidos por las películas informativas del ejército. Está en territorio enemigo. Tenga cuidado. No confíe en nadie. No asuma riesgos. Y como nos auguraban algunos compañeros bien intencionados, os van a hacer picadillo. Tras haber sido vencidos, los alemanes se acercaban a mí de forma pacífica, casi sumisa, pero tan extraños como si fuesen de otro planeta. El país que había dejado 15 años antes, cuando era un joven doctorando, no era el mismo. Ardía en deseos de saber por qué. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Se lo pregunté a los alemanes recién liberados, una muestra de la población. Obra de arte alemana. Aquí está, mi antigua profesora. Señora Pernitz, gracias por molestarse en venir aquí. Siéntese, por favor. No tiene nada que temer. Mis compañeros y yo solo queremos hacerle un par de preguntas. Bueno, en lo político soy como una niña pequeña. ¿Igual que sus alumnos de primaria? Escuche, esto es lo que he enseñado a los niños. Leer, escribir, cuentas. El Führer, Hitler. Pocas sociedades han estado tan organizadas como la alemana de aquel tiempo. Además del partido de Hitler, había grupos de todo tipo. De jóvenes, de trabajadores, de abogados, de conductores. Una organización nazi con 69 millones de miembros al principio de la guerra. Casi tantos como habitantes tenía Alemania. Y muchos más que los votantes de Hitler. Cuanto más éxito tenía el Tercer Reich,
o antes el movimiento nacionalsocialista, más se identificaba el pueblo con él. Muchos creían que vivían una edad de oro y querían formar parte. Cuanto más se identificaban con la nación y con el poder, más orgullosos se sentían. ¿Por qué incluso las personas más sensatas se unieron a ellos en masa? ¿Por qué era tan atractiva la comunidad nacional que prometían los nazis? ¿Creían que así iban a superar el tiempo de las crisis y las trincheras? La economía de la República de Weimar estaba sostenida por préstamos americanos que desaparecieron con el crack de Wall Street. La economía alemana se hundió, los bancos cerraron en 1931 y el desempleo era como mínimo del 35% a mediados de 1932. Los efectos fueron devastadores. Alemania sufrió. A finales de 1944, los alemanes se retiraban en todos los frentes. El mundo libre volvía a tener esperanza, y yo también. Saúl Padover, 39 años, nacido en Viena. Ahora oficial de una unidad especial estadounidense para la guerra psicológica. La guerra todavía no había acabado. Y no solo luchábamos contra una maquinaria militar, sino también, por así decirlo, contra una mentalidad. ¿Por qué los alemanes luchaban hasta el último aliento? ¿Qué los impulsaba? Nuestra misión era responder esa pregunta. Hablé con cientos de personas, amas de casa, sacerdotes, obreros, miembros de las juventudes hitlerianas. Todo para averiguar el porqué en un país que había sido el mío. En busca del pueblo de Hitler, primera parte, conformidad. Formar parte. Cuanto más se identificaban con la nación y con el poder, más orgullosos se sentían. ¿Por qué incluso las personas más sensatas se unieron a ellos en masa? ¿Por qué era tan atractiva la comunidad nacional que prometían los nazis? ¿Creían que así iban a superar el tiempo de las crisis y las trincheras? La economía de la República de Weimar estaba sostenida por préstamos americanos que desaparecieron con el crack de Wall Street. La economía alemana se hundió, los bancos cerraron en 1931 y el desempleo era como mínimo del 35% a mediados de 1932. Los efectos fueron devastadores. Alemania sufrió mucho más que Gran Bretaña o Francia, por ejemplo. El experimento de la República parecía haber fracasado en 1933. Los enemigos de la democracia se aprovecharon. Los comunistas seguían creciendo. Tenían 100 escaños en el Parlamento en noviembre de 1932. Eran el partido de los desempleados, aunque los nazis también recibieron votos de muchos parados. Los extremistas de izquierdas y de derechas aparecían como los salvadores en un momento de necesidad. Los comunistas estaban ganando poder y pretendían crear una Alemania socialista según el modelo de la Unión Soviética. Los alemanes sabían lo que había sucedido con la burguesía, como decían los comunistas, con las clases medias, arrestados, expropiados y ejecutados durante la revolución bolchevique. La gente tenía miedo y ese fue un factor muy importante para que muchos alemanes de clase media votasen a los nazis. Vivimos la inflación, la crisis. Fueron tiempos terribles. Todos queríamos que las cosas mejorasen. Sí, yo también recuerdo aquella situación. Entonces ya lo sabe. Después llegó el Führer, que prometía una vida mejor a los trabajadores.
como un salvador. ¿Cómo cree que el Führer se ganó el apoyo del pueblo? No fue con palabras, sino con trabajo y pan. El régimen se presenta como un salvador en una época de necesidad, ofreciendo pan y trabajo. Aunque los planes proceden de la época de la República de Weimar, el gobierno se apunta a los primeros éxitos en el mercado laboral. No se puede mantener la propaganda si no sucede nada. Superar el paro fue un gran paso. Al final de la República de Weimar había más de 6 millones de desempleados. Todos volvieron a trabajar poco a poco, por lo que sentían que estaban contribuyendo al desarrollo. Igual que las pirámides cuentan la historia de los faraones, las maravillosas autopistas recordarán siempre la personalidad más excepcional de la historia del pueblo alemán, la de uno de nuestros compatriotas que, partiendo de la nada y sin ayuda exterior, solo con sus propias fuerzas ha creado un nuevo imperio. También hicieron un gran esfuerzo propagandístico que, en mi opinión, convenció a mucha gente de que las autopistas se construían para crear muchos puestos de trabajo en el sector público. Si lo analizamos detenidamente, no contrataron a tantas personas, pero tuvieron un gran efecto propagandístico. El programa estatal de empleo dio trabajo a unos 120.000 desempleados. Los programas para la creación de empleo, la lucha contra el paro, la estimulación de la economía por diferentes medios, la motorización y, por supuesto, los efectos del rearme. Todo eso aportó algunos beneficios, pero no debemos olvidar que eran medios y no el fin que buscaba el régimen nazi. No estaban interesados en crear una sociedad próspera en los años 30, sino en que Alemania estuviese preparada para la guerra. El coste, más horas de trabajo, asignación estatal de los trabajadores y controles de calidad. Las empresas también tenían su propio Führer. La estabilidad laboral era lo más importante, además de las oportunidades, en especial para los jóvenes. De modo que, aunque los trabajadores mayores no estaban tan entusiasmados con el nazismo, los hijos e hijas de los viejos socialdemócratas estaban mucho más comprometidos con el Tercer Reich. En 1936-1937, el nazismo era lo normal. El Tercer Reich se presentaba como algo agradable y próspero a ojos de los alemanes, a diferencia de Weimar. Y la promesa de seguridad y prosperidad parecía muy accesible. El Führer quería crear una gran Alemania. Y a los trabajadores les gustó tanto que decidieron abandonar la lucha de clases. Todos estaban de acuerdo en que la idea era buena, el pueblo como comunidad. Sí. Para mí esa mujer era una mina. Decía que no le interesaba la política, pero cada vez que hablaba del Führer se le iluminaban los ojos. Había interiorizado toda la ideología del partido. Se podía leer como un libro abierto. Al final, todo el pueblo estaba con el Führer. Al menos eso nos decían. Así que eso es lo que le decían los nazis, las autoridades, su esposo. ¿No serían en realidad sus propios deseos los que lo hacían tan atractivo? Sí que hubo cambios, pero en gran parte fueron simbólicos.
La percepción de los cambios y la esperanza de que iban a continuar fueron más grandes de lo que sucedía en realidad. Los alemanes ganaban de media menos que antes de 1929. Para los no privilegiados, el régimen de Hitler seguía manteniendo la distancia entre clases. Pero la situación de la mayoría había mejorado en comparación con los años de la crisis debido al desarrollo de la economía mundial, y querían volver a permitirse algún lujo. Si estudiamos la publicidad durante el nacionalsocialismo, por una parte encontramos al idolatrado Hitler y al partido, pero, por otra, también destaca el progreso técnico y muchos signos del creciente consumo masivo. Encontramos anuncios en los que nos venden una Coca-Cola bien fría o la posibilidad de tener un Volkswagen. Una visión de futuro. Otro símbolo de la modernidad es el aeropuerto de Tempelhof, en Berlín. Los nazis se consideraban un movimiento joven, dinámico y moderno, y también pensaban en infraestructuras modernas para una Alemania donde la velocidad, la eficiencia y los nuevos medios de transporte tendrían un papel fundamental. Les encantaba la aviación. Las imágenes de dirigibles y aviones Junker son claves para entender cómo se veían a sí mismos los nazis. El déficit es grande tras la reciente crisis. El régimen utiliza el consumo y la tecnología moderna para sus propios fines. La radio de marca Volksempfänger, el receptor del pueblo, lleva mensajes del gobierno a todos los hogares. El Estado también ofrece distracciones y reposo a sus ciudadanos. Es bueno para fortalecer al pueblo. El régimen contaba con una organización llamada Fuerza a través de la Alegría, que formaba parte del Frente del Trabajo, la gran organización monolítica en la que los nazis transformaron los sindicatos. Pusieron en marcha numerosas iniciativas: vacaciones para los trabajadores, viajes a lugares como Madeira, la costa de Italia, Francia, o en general lugares con dictaduras afines a los nazis, como Italia o España. Y también viajes por Alemania. Muchas excursiones. El servicio de viajes alemán, el KdF, recompensaba el buen comportamiento de los trabajadores y de una clase media no muy adinerada. El Estado mandaba de viaje hasta 10 millones de turistas al año. Para muchos eran sus primeras vacaciones, una sensación inolvidable para alguien con una vida sin muchos cambios. Era muy importante mantener la actividad en todo momento. En algunos textos se dice que la vida en el régimen nazi era como una borrachera. Era frenético, no nos daba tiempo a pensar, no podíamos asimilar nada tan rápido. También se puede decir que así es como funcionan las dictaduras, logrando que la gente no llegue a entender. Otra forma de distracción eran las festividades nacionalsocialistas. Pero en realidad nos estaban mintiendo. Nos engañaron con esperanzas y promesas. Estoy muy decepcionada con el Führer. Así que le echaron la culpa de todo al Führer, el mismo al que tanto habían amado. En las conversaciones, entrevistas o interrogatorios que presencié, no se descubrió ninguna relación con los crímenes que el régimen había cometido contra su propio pueblo. Georg Stefan Troller estaba en el ejército estadounidense. Como Padover, era un judío originario de Viena y huyó a América en 1938. El ejército estadounidense utilizó a los emigrantes jóvenes que hablaban alemán para interrogar a los prisioneros. Georg, al igual que Padover,
realizó entrevistas a civiles de las regiones alemanas ocupadas por los Estados Unidos. Soy inocente. Yo no he hecho nada. Eso apunté entonces. Fue Hitler, solo Hitler. Un solo hombre era responsable de 18 millones de víctimas. Nadie más había hecho nada. Nadie tenía la culpa. Trabajadores alemanes. Hitler cortejaba a los grupos de los que salían sus principales rivales. Yo soy uno de vosotros. Crecí entre vosotros. Logré ascender poco a poco. Solo con el esfuerzo, con el estudio y también, ¿por qué no?, con el hambre. ¿Cómo consiguió Hitler recibir también la atención de los empresarios? ¿Cómo se dirigió a aquellos que al principio no estaban de su lado? ¿Es porque se hizo pasar por uno de ellos? ¿O más bien porque eligió como festivo nacional la gran fiesta del movimiento obrero, el 1 de mayo, por primera vez en 1933? En mayo del 33, la esposa de un funcionario de Brunswick escribió a su hija: Quien ha vivido un día así en toda su grandeza está por encima de toda la palabrería, la envidia y las calumnias del extranjero. Todo eso carece de valor. Al día siguiente, las sedes de los sindicatos fueron asaltadas y se destruyeron por completo las estructuras del movimiento obrero. Fue un episodio de violencia brutal, con muertos, palizas, arrestos e internamientos en campos de concentración improvisados. La seducción convivía con la violencia. En cada lugar al que llegábamos todo era destrucción y desesperanza. Nosotros, la mano ejecutora de un tribunal mundial. Antes del 33, cuando vivía en Alemania, ¿no había querido creer lo débil que se había vuelto esa sociedad? ¿Dónde estaban los librepensadores que había conocido, con sus ideas y sus convicciones incompatibles con la ideología nazi? En Aquisgrán, la primera gran ciudad a la que llegamos, encontré lo que buscaba. En un taller de tipografía. Claro que era miembro del partido, pero no del nazi. Heinrich Hollands militó en el SPD hasta que lo prohibieron en el 33. El tipógrafo me enseñó su imprenta, de la que había tenido que huir. En cuanto se hicieron con el poder, los nazis atacaron. No solo temíamos por nuestro puesto de trabajo, sino también por nuestra vida. ¿Por qué nos defendisteis? ¿Por qué no hubo ningún tipo de resistencia? Una huelga, no sé, barricadas. Algunos querían echarse a la calle, pero la dirección del partido les paró los pies. A Hitler lo habían nombrado canciller legalmente, por lo que la resistencia iba contra la ley. Y para agradeceros vuestro silencio, los nazis fueron muy amables con vosotros. Sí. Algunos compañeros cambiaron por completo después de una paliza de la Gestapo. La mayoría de los prisioneros, incluso cuando huyeron al extranjero, nunca dijeron lo que habían pasado en la prisión. Algunos por miedo, otros por vergüenza. A finales de 1944, los alemanes se retiraban en todos los frentes. El mundo libre volvía a tener esperanza, y yo también. Saúl Padover, 39 años, nacido en Viena. Ahora oficial de una unidad especial estadounidense para la guerra psicológica. La guerra todavía no había acabado. Y no solo luchábamos contra una maquinaria militar, sino también, por así decirlo, contra una mentalidad. ¿Por qué los alemanes luchaban hasta el último aliento? ¿Qué los impulsaba? Nuestra misión era responder esa pregunta.
Hablé con cientos de personas, amas de casa, sacerdotes, obreros, miembros de las juventudes hitlerianas. Todo para averiguar el porqué en un país que había sido el mío. En busca del pueblo de Hitler, primera parte, conformidad. Estábamos prevenidos por las películas informativas del ejército. Está en territorio enemigo, tenga cuidado, no confíe en nadie. No asuma riesgos. Y como nos auguraban algunos compañeros bien intencionados, os van a hacer picadillo. Tras haber sido vencidos, los alemanes se acercaban a mí de forma pacífica, casi sumisa, pero tan extraños como si fuesen de otro planeta. El país que había dejado 15 años antes, cuando era un joven doctorando, no era el mismo. Ardía en deseos de saber por qué. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Se lo pregunté a los alemanes recién liberados, una muestra de la población. Obra de arte alemana. Aquí está, mi antigua profesora. Señora Pernitz, gracias por molestarse en venir aquí. Siéntese, por favor. No tiene nada que temer. Mis compañeros y yo solo queremos hacerle un par de preguntas. Bueno, en lo político soy como una niña pequeña. ¿Igual que sus alumnos de primaria? Escuche, esto es lo que he enseñado a los niños. Leer, escribir, cuentas. El Führer, Hitler, la política, eso no tiene cabida en la escuela. Estudiábamos su vida, sus obras. Igual que en el caso de otros grandes hombres de Estado. Todo lo que sé lo aprendí de mi marido. Por mi parte, yo no soy nazi. Claro que no. Después de semanas de trabajo, no encontramos ni un solo nazi. Solo eran personas que no habían tenido nada que ver con lo sucedido. ¿Qué significaba eso? ¿Que Hitler lo había hecho todo solo? Tras la guerra, los alemanes negaban haber sido nazis. La relación entre ser alemán y ser nazi era algo que había preocupado a los alemanes durante todo el Tercer Reich. Es algo que siguieron cuestionándose después y cada uno encontraba su propia respuesta. Cada uno decidía cuánto de la ideología nazi iba a asumir. No todo el mundo era nazi al 99%, por supuesto, pero muchos lo fueron al 60 o al 70%. Muchas personas aceptaron partes del programa de los nazis. El partido nazi quiere movilizar y convencer al pueblo. Por eso se muestra en público. Pocas sociedades han estado tan organizadas como la alemana de aquel tiempo. Además del partido de Hitler, había grupos de todo tipo. De jóvenes, de trabajadores, de abogados, de conductores. Una organización nazi con 69 millones de miembros al principio de la guerra. Casi tantos como habitantes tenía Alemania. Y muchos más que los votantes de Hitler. Cuanto más éxito tenía el Tercer Reich, o antes el movimiento nacionalsocialista, más se identificaba el pueblo con él. Muchos creían que vivía en una edad de oro y querían... La mayoría solo para olvidar. Creo que mucha gente ha olvidado el alcance y el nivel de violencia y brutalidad. Fue entonces cuando abrieron los campos de concentración de Dachau y muchos otros más pequeños, antes de la gran organización que hubo más adelante. Unos 100.000 socialdemócratas y comunistas fueron arrestados y enviados a esos campos, maltratados, torturados,
Cientos de ellos fueron asesinados. Otros salieron libres semanas o meses después, con la condición de que nunca volviesen a participar en política. Por su oposición a la toma del poder de Hitler, la izquierda recibió una sangrienta lección en los nuevos campos de concentración. No era un secreto de Estado. Desde el principio, hablando de la persecución de adversarios políticos, entre la burguesía partidaria del partido nazi ya se oían cosas como Hitler está haciendo limpieza o no hay que tenerlo en cuenta. Si no hay que tenerlo en cuenta es porque es algo que aceptamos para alcanzar un objetivo más importante, algo que viene en camino, un Estado autoritario y severo en el que vuelva a reinar el orden, tal como deseaban muchos conservadores. Los encargados de imponer el orden eran generalmente apreciados. La población en masa responde a la llamada de la policía, que demuestra una vez más su popularidad. Era un sistema de represión mucho más grande de lo que parecía si lo comparamos, por ejemplo, con la Gestapo, que era mucho más pequeña. Si alguien hacía una declaración en contra del régimen, podía ser arrestado por el jefe local del partido o por un dirigente de las juventudes hitlerianas. Se enfrentaba a diferentes sanciones, como perder un trabajo en el sector público, por ejemplo. Uno de los aspectos más chocantes de la vida bajo el nacionalsocialismo es que mucha gente mandaba cartas espontáneas de denuncia. ¿Se mantuvieron unidos en la clandestinidad? Eran tiempos muy peligrosos. Uno no sabía en quién podía confiar y en quién no. Yo no quería trabajar para los nazis. Teníamos que buscarnos la vida como podíamos. En el 33 el SPD tenía 7 millones de votantes. No se fueron del país ni se evaporaron. En cierto modo sí. Si los compañeros no causaban problemas, la Gestapo los dejaba en paz. Sobrevivir en Alemania se pagaba con la muerte política. Yo comprendía muy bien la decepción del viejo socialdemócrata. La compartió con muchos que no querían aceptar que todo por lo que habían luchado había desaparecido de la noche a la mañana. Lo que se pudo ver enseguida fue una absoluta desmoralización de los socialdemócratas y los comunistas. Todos ellos veían claramente lo que los nazis querían y les resultaba deprimente y frustrante ver que lo lograban. Por ejemplo, el domingo del potaje. Todos los compatriotas comen lo mismo y además hacen un donativo para ayudar a los más necesitados. Cosas como el domingo del potaje representaban la unión del pueblo, puesto que el gran empresario y el obrero comían lo mismo. Pero era solo simbólico. El jefe seguía siendo el jefe y el obrero era el obrero. El concepto de comunidad del pueblo era solo propaganda, una promesa más que una realidad. Tal vez fuese solo propaganda, pero a muchos alemanes les encantaba la idea de la unión de todo el pueblo. Incluso el saludo Heil Hitler era utilizado por las clases populares. Por ejemplo, el cartero que entregaba el correo a un profesor le decía Heil Hitler, profesor. Era un símbolo de igualdad social. Sin embargo, no sustituía a la verdadera igualdad social ni a un programa de bienestar justo, algo que no llegaría hasta después de la guerra. Pero los símbolos también contaban. A veces las clases populares también ejercían el poder. Como vigilantes de barrio, informaban a sus superiores y vigilaban el buen comportamiento de sus vecinos en todo el país. Vigilantes de barrio, jefes de distrito... El país está lleno de agentes del partido nazi. Más de 1 millón de alemanes tienen algún cargo en el partido, casi todos voluntarios. Y todos tienen uniformes e insignias.